A continuación, tributación de hoy. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy. Tributación de hoy, un programa diferente donde abordaremos temas relacionados con el ámbito contable, financiero, laboral, pero sobre todo la importante presencia de entrevistados. De una manera precisa y oportuna, tenemos que hablar del reparto de utilidades que lo vamos a realizar en este mes y de algunas otras obligaciones en el ámbito laboral que las tenemos que también realizar en este mes de abril. Como siempre, la importante presencia de Marinés de Vargas para que usted se ponga pilas en esta noche y pueda determinar, calcular correctamente ese pago de utilidades. Este es un programa especial, un programa que usted nos ha requerido. Las utilidades del ejercicio 2023 que tenemos que pagar a nuestros trabajadores en relación de dependencia en este año fiscal. Marinés, muy buenas noches, como siempre es la importante presencia contigo, muchas gracias por acompañarnos. Este es un programa que va hoy definitivamente a que todas las personas que se puedan conectar hoy en Tributación de hoy en Telesucesos, pero también que nos puedan mirar en redes sociales. Comenzamos ya el pago de las utilidades y quiero realmente hacer un programa en donde les digamos paso a paso a esas personas que están con esta obligación, estas personas naturales, estas personas, en este caso sociedades, que tienen esta obligación de pagar las utilidades. Vamos el paso a paso. Hoy es un programa del paso a paso, cómo realizar nuestro pago de utilidades a nuestros trabajadores en relación de dependencia, desde la obligatoriedad, el procedimiento, cómo se calcula, de tal manera que hoy sea un programa, como su nombre lo indica, especial. Mi querida Marinés, muy buenas noches, bienvenida a Tributación de hoy. Gracias, Cristina, buenas noches con todos. Siempre para mí es un honor y un privilegio poder estar en tu programa con todos nuestros teleaudientes. Entonces, sí, la materia laboral es muy importante. Y justamente como tú lo dices muy acertadamente, empezamos ya. Perfecto. Empezamos ya, hay empresas que ya se encuentran repartiendo. Entonces aquí es importante saber, porque acabo de decir empresas, pero realmente la obligación no es solo para las empresas. Exacto, perfecto. ¿Qué nos dice el artículo 97 del Código de Trabajo? Que todos los empleadores tienen que repartir a sus trabajadores el 15% de las utilidades líquidas. Excelente. Entonces aquí es donde viene la primera parte, que es donde vamos a determinar la obligatoriedad. Entonces, ¿a qué entendemos como utilidades líquidas para fines del 15%? Así es. Entonces acá tenemos utilidades líquidas o el equivalente a utilidad contable. Aquí voy a hacerte dos preguntas para que las personas que nos están mirando. El artículo 97 dice empleadores. Al hablar de empleadores, estamos hablando de personas naturales y de sociedades. Es decir, que esta obligatoriedad nace ¿para quién? Si bien nos dice empleadores de manera general, pero al limitarme ya con la parte que me dice utilidad contable, entonces entendería todos los empleadores, sea sociedades o personas naturales, pero obligadas a llevar contabilidad. Espectacular. Porque aquí me dice, ¿no es cierto?, utilidad líquida o utilidad contable. Entonces, de ellos son los empleadores que van a tener que repartir a todos sus trabajadores, y tú bien me lo dijiste, bajo relación de dependencia. Es decir, aquellas personas naturales que pertenecemos a una empresa por este contrato individual de trabajo, que está estipulado pues en el Código del Trabajo en el artículo 3. Ahora, este concepto de utilidad líquida que siempre nos preguntan, no siempre las empresas, dependiendo hablemos lo que es su realidad económica, porque hay que decir este concepto importante, llegamos a tener esta utilidad líquida. La primera inquietud que nos dicen en esta noche, ¿qué pasa si este empleador, llámese persona natural o llámese sociedad que va a determinar esta utilidad líquida, tiene pérdida contable?
Bueno, en este caso el empleador ya no tendrá que repartir porque obviamente las pérdidas no se reparten, sino solamente las utilidades. Sin embargo, no quita la obligación que en lo posterior, en las fechas que establece el ministerio, tenga que presentar. Sí, porque no nos olvidemos que es potestad también del Ministerio de Trabajo en los casos que él considerara necesario, podría solicitar incluso una revisión o una determinación al SRI para ver si es real. Adicionalmente que, como tú sabes, ya como obligación, el SRI también tiene que establecer Y aquí es importante en esta noche, de las varias preguntas que tenemos, es ¿qué pasa si la sociedad o la persona natural tiene una pérdida contable? No se genera el 15%, pero no se elimina la obligatoriedad de presentar al Ministerio del Trabajo. Es correcto. Tiene que presentar aunque tenga pérdida. Porque también es importante que sepamos que nosotros como empleados en relación de dependencia, Marinés, tenemos derecho a exigir de que ese balance esté real, que tenga realidad económica. Es correcto, no nos olvidemos, si bien en la ley de justicia laboral del año 2015 se obliga al SRI que en todos los actos de determinación, ya con las sentencias en firme, con las actas en firme, el SRI también tiene que determinar este 15%. Pero adicionalmente nos ha eliminado también la obligatoriedad de en un acto de determinación, pero solicitado por parte del ministerio. Recordemos que en efecto el ente técnico que va a determinar si mis cifras son correctas o no es del SRI. Entonces yo como trabajador podría denunciar que no recibo utilidades al Ministerio de Trabajo, y es el Ministerio del Trabajo el que le va a solicitar al SRI que entre a un acto de determinación, y podría resultar que en lugar de tener pérdida, he tenido una utilidad que luego tendré que repartir porque no se elimina la obligatoriedad. Aquí hay algo que es súper interesante. Lógicamente, para que las personas que nos están mirando, la forma de calcular el 15% es un tema contable por el principio de competencia constitucional. Tenemos una norma que tú mencionaste muy bien, el artículo 97, el 104, el Código del Trabajo, en donde nos dicen el cómo calcular este 15% por el ámbito laboral. Sin embargo, hay plena potestad de estos organismos de control, como el SRI, como el Ministerio, de que definitivamente la utilidad sea la correcta, y obviamente el tema del cálculo nos sometemos a lo que es el Código del Trabajo. Ahora, otra de las preguntas que nos hacen, Marinés, es, dentro de estos empleados, ¿solo reparto a los empleados que directamente trabajan conmigo, o yo tengo otros empleados como por ejemplo seguridad dentro de la compañía? ¿Les debo repartir? ¿Cómo es esto o cómo es el ámbito legal de reparto solo a mis empleados directos o también a este personal que trabajen directamente? ¿Cuál es esta regulación? Ya, mira, claro que sí, nosotros tenemos que repartir tanto a los trabajadores directos, es decir, al personal que pertenece a la nómina propia, estos trabajadores bajo relación de dependencia, como también a todos los empleados que están bajo servicios complementarios, y esto Perfecto. Es por mandato 8, que viene ya desde el año 2008, y obviamente han ido cambiando la regulación de cómo repartirlo. Entonces, como tú bien dices, aparte de mis trabajadores, tengo que repartir a todo lo que es seguridad y vigilancia, alimentación, mensajería y limpieza, que justamente ya hasta el día de ayer tenía que entregarse ya este fondo. Hablemos de la empresa usuaria, que son las que hacemos uso de estos servicios a servicios complementarios. Aquí importante, escúcheme esta parte que es vital, y espero que usted haya realizado este acto jurídico. Si usted tiene servicios complementarios por mandato 8, seguridad, limpieza, mensajería, es importante que la empresa usuaria, hasta el día de ayer, Marinés, hasta el 10 de abril, hasta el 10 de abril, usted haya enviado el fondo para el reparto de las utilidades. Qué importante es conocer lo que nos está hablando Marinés. ¿Y cómo hago? ¿Hago una planilla conjunta? Porque vamos a pensar, Marinés, que las personas que nos están mirando atrás de cámaras, que están en su casita en esta noche, y más las que se reúnen en redes sociales para mirarnos, una sola planilla, son una planilla para empleados de servicios complementarios, es en el mismo formulario todos. ¿Cómo es la parte operativa? Ya, bueno, primero en este caso, como tú lo bien has dicho, se hace un fondo. ¿Qué va a pasar en este sentido? Que yo voy a determinar, vamos a suponer que tienes 90 trabajadores de tu nómina propia y 10 seguridad y vigilancia, que es la que mayoría tienen ahora en servicios complementarios. Yo hago el cálculo individual por cada uno. Y cuando digo individual, es también a mi personal de seguridad y vigilancia. Aquí es importante recordar que los representantes legales de las compañías complementarias, en este caso de seguridad y vigilancia, mandará toda la información respecto a los días trabajados, es decir, en esta usuaria,
y también lo que corresponde a cargas familiares. Entonces hago el cálculo como que fuera un trabajador más, en este caso para mis 100 trabajadores. Lo que me sume de estos 10 trabajadores ya no les entrego a ellos, sino entrego, tal cual tú lo dices, un solo cheque para que luego servicios complementarios haga un fondo. Entonces aquí, y esa era la obligación, ¿no es cierto? Porque hasta el 31 de enero el representante legal mandaba la información, yo usuaria reviso, vea que sean mis guardias, vea que sean lo que corresponde, cargas familiares y todo. Si tengo algún error, me tienen que entregar hasta el 15 ya corregido esto, y luego yo procedo a hacer el cálculo. Mando luego este fondo, que es hasta el 10 de abril, para que luego la empresa de servicio complementario tenga estos días para el fondo común. Entonces yo mando, vamos a suponer que es $10,000 por cada guardita. Como yo tenía 10, tengo que mandar estos $100,000 a la empresa de servicios complementarios. Yo soy empresa BC. Empresa de servicios complementarios X, Y, Z recibe mis 100,000. De la otra empresa, el Colorado, recibirá 2,000. De la otra, 30,000. Hago un solo fondo común que me llegó a sumar 500,000. Y tengo 100 trabajadores, voy a repartir para los 100 trabajadores este fondo común. Y eso es lo que voy a entregar a cada uno. Ahora, por mandato 8 también existe mucho control, porque también recordemos que mandato 8 me dice que yo tengo una responsabilidad solidaria con servicios complementarios. Mi responsabilidad va a terminar con la entrega del fondo. Entonces, luego también Ministerio de Trabajo va a controlar que yo haya repartido. Ahora vamos con la planilla, que es importante, y siempre nos preocupamos de, bueno, ¿y cómo me cuadra esto en la manera contable? Yo en mi planilla voy a tener que justificar sobre los 100 trabajadores, ¿no es cierto?, los $100,000. Entonces voy a poner los 90,000 de uno en uno a mis trabajadores, y luego abajo el detalle de los 10 trabajadores, de los que me suman en este caso los, hablemos los el valor que haya mandado, los 100,000 o los 10,000, el valor que hayas mandado. Entonces luego voy a sumar el total del 15%, que en este caso hablamos que era, si los 100,000 y a los guarditas les mandé 10,000. Luego solo aquí una cosita, ¿cómo justifico? Recordemos que yo ya no tengo que mandar o subir comprobantes de pago, pero yo tengo la obligación de tener en mis libros, para en el caso de una revisión o en el caso de una contingencia laboral por un juicio, justificar. Entonces, ¿cómo voy a justificar? Con cada pago, sea transferencia o cheque, los 90,000. Y los 10,000, mi justificación es la transferencia bancaria o cheque. Excelente. Entonces, mire, esta es una de las preguntas, porque como este es un programa especial, es el cómo hacer este pago consolidado, si lo podemos llamar así, no sé si es la palabra correcta, con mis empleados directos y con mis empleados, o mejor dicho, con el personal que labora o presta sus servicios por mandato 8 o servicios complementarios. Ahora viene otro tema muy importante. A ver, la gente está confundida, Marinés, el concepto de carga familiar para efectos laborales y el concepto de carga familiar para efectos tributarios. Esto es importantísimo. Por eso le he pedido a la experta de las expertas, Marinés de Vargas, siempre con esta metodología sencilla, clara y oportuna. Este tema, Marinés, cargas familiares. Nosotros sabemos que por la ley tributaria, Marinés, el artículo 10 innumerados de la ley fiscal y 34 del reglamento fiscal, que tenemos un concepto de carga familiar que viene fuerte, fortalecido por la LEFAN, por la famosa Ley de Fortalecimiento de la Economía Familiar. Pero me hacen esta pregunta que tengo que hacerte obligatoriamente. ¿Es el mismo concepto de carga familiar que para efectos laborales? Porque obviamente la una es rebaja por uso de gastos personales y la otra es para el efecto laboral. ¿Es el mismo concepto, el mismo procedimiento? Cuéntanos un poquito sobre esto. No, mira, aquí no es el mismo concepto. El Código de Trabajo nos dice claramente que carga familiar, este mismo 97, se considera al cónyuge o conviviente en unión de hecho, los hijos menores de 18 años y los hijos con discapacidad de cualquier edad. Y ahí termina. Yo puedo, si bien ahora vámonos un poquito al concepto tributario, yo también padres. Les podría tener a mis padres. Y en efecto, nadie quita que puedan ser tu carga familiar, porque sabemos que aunque fueran jubilados, las pensiones son tan chiquitas que obligatoriamente los hijos velan por sus padres y es carga familiar. Pero no entra este concepto. Sí va a ser carga familiar para lo que es materia tributaria, pero no materia laboral. Aquí es únicamente lo que nosotros acabamos de mencionar. ¿Y qué es
qué bueno que tú mencionas y lo aclaras. Carga familiar para efecto tributario, carga familiar para el efecto laboral. ¿Qué necesito y hasta qué fecha tengo que justificar que Cristina es la cónyuge o conviviente de Marco? ¿Hasta qué fecha y qué documentos tengo que entregar para que obviamente en este reparto del 15% que se divide en 10 y en 5% para cargas familiares, ¿qué te debo presentar? Ya mira, la norma me dice, bueno, yo como empleador tengo que solicitar a mis trabajadores y mis trabajadores tienen hasta el 30 de marzo, para entregarme la información que yo les he solicitado. La que yo como empleador, la que yo como representante legal considere que es adecuada para sustentar las cargas familiares, al ser yo el responsable. Entonces, en el caso, por ejemplo, de hijos, yo puedo solicitar lo que es partida de nacimiento o cédula de los chicos. Y yo ahí puedo incluso, ya dependiendo aquí del empleador, dice que yo voy a pedir la cédula y yo puedo ir controlando las edades hasta cuando tenga 18 años. O el hijo con discapacidad, ¿no es cierto?, que dependa del papá. Entonces, con discapacidad, de ahí para adelante, o sea, perfecto, cuando sea. Ahora, eso puedo yo pedir si yo quiero una sola vez o le pediré cada 5 o 10 años porque yo sé que no deja de ser hijo. Pero ahora vamos, en lo que tiene que ver cónyuge, yo voy a pedir la partida de matrimonio y la voy a pedir todos los años, al igual que la unión de hecho. Totalmente. La declaración jurada, porque yo no puedo saber si es que mi trabajador está divorciado o no. Y aquí una aclaración, no es lo mismo separado que divorciado, porque no existe el estado civil separado. Totalmente. Y yo puedo tener una pareja separada 10 años, que todo el mundo sabe que vivimos en diferentes lugares, pero mientras no existe el documento legal, la sentencia de divorcio, donde yo ya pueda tener inscrito y tenga ya legalmente el estatus de divorciado, ajá, pues sigo recibiendo como carga familiar. Y me han dicho, pero María Inés ya no está viviendo, ¿por qué le voy a dar? Porque no está legalmente divorciado. Entonces eso sí voy a pedir cada año. Qué interesante. Ahora, otro tema importante, y vamos siguiendo avanzando con las preguntas que en esta noche pues definitivamente lo vamos a mirar. Cuando nosotros hablamos del tema de este 15%, tenemos también el tema de que si es un pago total o por proporcional, hablemos los días o los meses trabajados. Vamos a suponer en las preguntas que nos están haciendo. Cristina entra a la empresa XYZ, una empresa, obviamente ella tiene su relación laboral y entró en el mes de mayo. Yo recibo todo el 15% total por los 12 meses o proporcional a lo que yo ingresé. Mira, el reparto de utilidades, tanto el 15% como lo que tiene, y aquí dentro del 15%, tanto el 10% como el 5% de cargas familiares, se lo hace en forma proporcional al tiempo de servicio del trabajador. Escucha esta parte. ¿Sí? Esta es una pregunta, María Inés, que nos han hecho, creo que tengo como 10 preguntas por el mismo concepto. ¿Qué quiere decir esto? Tiempo proporcional. Proporcional. Entonces tú entrarías, por ejemplo, si entras en mayo, vamos a suponer que entraste el 1 de mayo, yo sé que es un día festivo por el día de trabajo, pero vamos a contar, cada mes es importante considerar que todos los meses son de 30 días. Se maneja el año para beneficios sociales y utilidades de 360 días. Entonces, decir, un trabajador que estuvo todo el año son 360 días. Yo voy a contar mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 8 meses. Por 30 días, ese trabajador va a tener 240 días, igual que para cargas familiares. ¿Sí? Entonces, yo voy a pagar sobre 240 para 10%, y si tienes 2 cargas familiares, eso voy a multiplicar estos 240 por 2 cargas y son 480. Y ahí hago proporcional a cargas familiares, y aquí es importante considerar algo. La carga familiar no es proporcional a cuándo se genera. Se considera carga familiar, basta que se haya generado entre el 1 de enero y 31 de diciembre. Pero en proporcional al tiempo de lo que... Pero en proporcional al tiempo. Y ahí se hizo proporcional a la carga. Aquí sí lo quiero aclarar. La carga familiar, pues, llega a este estatus de carga familiar, pongámosle así, pero la proporcionalidad no es en el momento que llega, sino por el tiempo de trabajo del trabajador. Qué interesante. Otra pregunta importante, María Inés, porque esta noche tenemos que aprovechar con la experta María Inés de Vargas. Límite, tope de las utilidades. Existe tope, acuérdate que todo el mundo todavía tiene, algunas personas, esto del tope. Ya tengo un tope, hay empresas y empresas, de acuerdo a la realidad económica, la situación económica, pues definitivamente no todos tienen, hablemos, el mismo giro del negocio. Pero había un tope de lo que son la utilidad. ¿Hay tope o no hay tope?
Ya no hay tope. Si bien esta misma ley de justicia laboral que hizo cambios profundos en lo que tiene que ver el ámbito laboral privado y público, esta misma ley de justicia laboral estableció un tope, pero nunca se llegó a dar. Primero se esperaba el reglamento y luego ciertos trabajadores, que obviamente son los que realmente se veían afectados por este tope, lucharon y finalmente ya esto se declaró inconstitucional y ya no existe el tope. Es decir, yo puedo recibir si 0 tengo, o 100,000, que no hay 0 tope. o 100,000. Exactamente. Yo puedo recibir 0 o 100,000. Importante. Sigamos avanzando. ¿Hasta qué fecha tengo que pagar y hasta qué fecha tengo que presentar el formulario al Ministerio del Trabajo? Listo, mira, aquí hay te voy a decir 3 partes importantes. Perfecto. La una, lo que es la fecha de pago, yo tengo que pagar hasta el 15 de abril. La otra parte importante es qué pasa si se pasó el 15 de abril. ¿Sí? Y esto porque tenemos que estar ahora pilas y atentos con las utilidades del 22. Porque estas están por caducarse el derecho para que mis trabajadores las cobren. Nos dice que yo tengo hasta el 15 de abril para pagar. Ya. Luego de esto, si es que los trabajadores que no han podido cobrar, en este caso yo diría ex trabajadores, sí, solo tenían hasta el 15 de abril. Y yo como empleador luego tengo un mes, es decir, hasta el 15 de mayo, para este valor de estas utilidades no cobradas. Vamos a poner de los 100 trabajadores, no pude pagar a 20, son $20,000. Cada uno era $1,000 por trabajador. Yo tengo hasta el 15 de mayo, en este caso vamos a retomar un poquito las del 22, yo tenía hasta el 15 de mayo del 23 para pagar. Sí, para haber pagado hasta el 15 de abril. Hasta el 15 de mayo transfiero este monto, estos $20,000 a una cuenta en el sistema financiero del mismo empleador. Entonces vamos a suponer que yo le mando al Banco del Pacífico, se me ocurre por poner un nombre. ¿Y qué pasa Pero a nombre mío, a nombre de la empresa ABC. Y le voy a tener ahí por un año. Entonces todos los trabajadores tienen el derecho de durante este año acercarse a cobrar. Y se pueden acercar directamente a la empresa, puedo contratar el servicio que le entregue el banco, como sea. Pero yo tengo un año para que mis trabajadores se acerquen a cobrar. Y la plata está ahí. Y la plata está ahí. Eso quiere decir hasta el 15 de mayo del 2024. Por eso hago referencia del año al 22. Perfecto. Las del 22. Entonces, hasta este 15 de mayo, que ya estamos a casi solo un mes, mis trabajadores pueden acercarse a cobrar. Y se acercaron a cobrar, vamos a suponer que 10. 10 de los 20. De los 20. Entonces ya pagué los 10,000. Estos, una vez llegado el 15 de mayo, ya pierden estas utilidades. Y este saldo de utilidades no cobradas, tengo que transferir estos 10,000 al IES. Mire qué interesante este punto. Por eso es un programa especial. Las trabajadores que no cobraron sus utilidades en los plazos que dice Marinés, 15 de abril, 15 de mayo o 15 de mayo del siguiente 24, año, del 24, ese valor se transfiere al IES. ¿Esto en qué normativa está? Porque seguramente nos van a preguntar, ¿y de dónde me sacó esta parte, Marinés? Del mismo exactamente igualito, del mismo Código de Trabajo. Y aquí es una cosa muy importante que debemos considerar, que llegado solo tengo 15 días hasta el 30 de mayo. El IES utiliza estos fondos para fondear un poco, para sustentar lo que son las aportaciones solidarias de lo que son, por ejemplo, las amas de casa no remuneradas, las trabajadoras no remuneradas. Si es que yo no pago en estos 15 días restantes hasta el 30 de marzo y por mala suerte el IES me revisa, la multa es el duplo del valor no depositado. Wow. O sea, hasta este 30 de abril, hasta este 30 de mayo del 2024, las del 22, si no he pasado, y obviamente eso va a ser en cada año, este valor podría el IES multarme por no pagar las utilidades. Marinés, el tiempo se nos ha ido volando. Quiero dejarlo este programa como un aporte muy fundamental, un aporte básico para que todas estas personas naturales o jurídicas llamadas empleadores que generen una utilidad líquida desde el ámbito contable, es una utilidad contable, puedan cumplir a tiempo y hayan cumplido a tiempo sus obligadores. Despídete, Marinés, por favor, para toda nuestra teleaudiencia. Bueno, claro que sí, Cris, solamente una cosita, recordarle que también es importante que la obligación por no pagar a mis trabajadores, aparte a los trabajadores, ya no al Ministerio no al IES ni al Ministerio de Trabajo, el Ministerio por no pagar me podría multar con 20 salarios básicos. Eso solo no también para que recuerden. Esa es la yapa para que se motive la multa, la sanción.
De mi parte, agradecerle a María Inés de Vargas, como siempre, este programa especial y con su gran colaboración y su experiencia en el ámbito laboral como la experta laboral que es. Si usted necesita sentirse asesorado de María Inés de Vargas, a las órdenes. Yo voy a pasar luego, pues obviamente porque me preguntan dónde puede ubicarse a María Inés de Vargas. Bueno, María Inés de Vargas es una experta laboral, yo le voy a pasar los datos por interno. Muy buenas noches a todos ustedes y nos volveremos a ver la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tributación de Hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de Hoy.